El viejo hospital de San José guarda los más oscuros secretos. Se fundó en 1872, luego de que epidemias como el cólera y la tuberculosis obligara al traslado de enfermos a dicho lugar. Le decían el Hospital de la Muerte. En realidad, con todos estos lugares que tienen que ver con la salud, siempre hay historias que hablan de la trascendencia de este tipo de espíritus o de fenómenos paranormales. Esto tiene que ver con el hecho que en esa época no se tenían todas las herramientas como para hablar de curar estas enfermedades, muy por el contrario, se estaba investigando. Y muchas de ellas no tenían solución, por lo que la gente firmaba prácticamente el acta de defunción al momento en que el doctor les decía: no te tienes que ir al Hospital San José, es la única posibilidad de tratamiento. Estas energías se van juntando y en ocasiones muchos de estos lugares, hospitales abandonados, terminan convirtiéndose en verdaderos portales de conexión a estos otros mundos. El tipo de manifestación puede ser desde muy suave a muy violento. Un portazo muchas veces, o en determinadas ocasiones, ha pasado en algunas grabaciones que han hecho también algunos canales de televisión, en que hay objetos que literalmente son lanzados al camarógrafo, al periodista o a la persona que esté haciendo un intento de mediumnidad en el lugar. Son súper complicados porque terminan siendo a veces peligrosos. Dicen que existía una capilla dentro del hospital, la cual fue construida dentro del recinto, pues era tanta la cantidad de personas que moría que se vieron en la obligación de construirla para poder despedirlos como correspondía. Lo peor que podía pasarle a un enfermo era ser trasladado al San José, porque eso significaba que estabas desahuciado y que en el temido hospital ibas a esperar la muerte. Hoy es uno de los lugares más reconocidos como escenario de situaciones paranormales. Programas, teleseries y películas se han grabado en ese lugar y hasta la fecha siguen apareciendo historias respecto a las apariciones y fantasmas que se niegan a abandonar el ex Hospital San José. La mansión Dubois de Quinta Normal se ha convertido en una histórica casona en la cual es utilizada como centro cultural. Fue propiedad del aristócrata santiaguino Andrés Dubois. Se dice que en algunas dependencias del inmueble aparecen el fantasma del dueño de la casa y su cónyuge. Cuando, por ejemplo, tú construyes una casa sobre un cementerio indígena, que ocurre mucho, o sobre zonas radiadas, por ejemplo, ¿qué puede ser radiado? Que hayan desechos orgánicos, que hayan vetas de agua subterráneas, que hayan depósitos minerales, que haya la tierra sea impermeable. Eso eventualmente puede ocurrir que sucedan fenómenos raros y extraños. Incluso hay legislación en algunos países de Europa que hoy día necesariamente pide la intervención de un radiestesista para ver si ese lugar puede ser construido. Hay sucesos que permanentemente están ocupando primeros planos noticiosos del hecho extraordinario que cuesta explicarlo y que golpea de manera fuerte a una familia, a una comunidad, energías que provocan cambios, provocan fenómenos, por ejemplo, movimiento de objetos, voces extrañas, que hacen parte del universo de esto que se denomina fenómenos paranormales. Dicen que las energías son muy fuertes. La presencia de un hombre castigador, una mujer sufriendo y una niña de 4 a 5 años se apoderan de la casona. En el lugar se sentiría el carácter de las personas, la pérdida de esa niña, el dolor y, curiosamente, un profundo olor a podrido. La historia de esta antigua construcción se remonta al 1908, cuando el ingeniero francés Andrés Dubois llegó a Chile junto a su familia para construir el alumbrado público a gas de Santiago. Cuenta la leyenda de que don Andrés y su esposa no podían concebir a un varón, por lo que recurrieron a la magia negra para procrear un niño. Como símbolo de la fertilidad, construyeron en su jardín una terrorífica gárgola andrógena. A esta gárgola se le atribuyen diferentes desgracias, como accidentes automovilísticos, justo fuera de la casona.
lograron tener un niño, pero este nació con malformaciones, por lo que en un arranque de locura, Andrés habría asesinado al bebé enterrándolo en el jardín de su casa, bajo una lápida de piedra. La vieja casa embrujada de Ñuñoa acompañó por años los recorridos paranormales de Santiago. Esta siniestra casona de nada menos que 30 habitaciones tenía una oscura historia detrás. Ubicada en las intersecciones de Avenida Grecia con San Eugenio, se contaba que uno de los últimos propietarios se enamoró de una de sus empleadas con la que habría tenido un hijo. Al enterarse su esposa de la infidelidad, envenenó a la criada y a su pequeño hijo, lo que provocó el suicidio del dueño de casa. Desde entonces, los vecinos aseguraron escuchar crujidos y portazos en lo alto de la torre, así como siniestras siluetas y luces que se encendían y apagaban solas. Para sorpresa de muchos, la casa fue destruida totalmente el año 2005. Y aunque usted no lo crea, los bomberos y testigos aseguraron haber visto cómo se formaban 3 cruces de fuego mientras se trataba de apagar el siniestro. Muchos aseguran que, pese a que la vieja casona de Ñuñoa ya no existe, las 3 almas en pena de los muertos continúan deambulando por allí. No hay dato exacto de la fundación de la casa Ochagavía. Sin embargo, se habla de más de 160 años de antigüedad. El dueño de esta casona patronal fue don Silvestre Ochagavía. Esta casona sirvió de albergue a los protagonistas de la batalla de Maipú. Incluso cuenta la historia que el general José de San Martín alojó en una de las habitaciones, pues era muy cercano al dueño de casa. Cuenta la historia que el señor Ochagavía sigue deambulando por su casa. De hecho, muchos vecinos del lugar han visto la figura de un hombre que se pasea por el segundo piso de la casa. Dicen que los trabajadores han sentido que les tocan la espalda, han escuchado murmullos, también se ha visto luces y escuchado el sonido de una campana que ya no existe en el lugar. La casona Ochagavía pertenece a un registro distinto que los temas hospitalarios de salud, porque tiene que ver con el hecho de que es un lugar en donde sucedieron cosas históricas muy potentes. En ese lugar alojó San Martín. También hubo muchos patriotas que estuvieron ahí y que fallecieron en el lugar también. Y que se comenta que hay registros de su, de aparecer ahí. O sea, hay manifestaciones potentes al respecto de espíritus en el lugar, hay manifestaciones de fenómenos que tienen carácter violento muchas veces, e incluso lo más raro son los fenómenos auditivos. Y de hecho, algunas noches que las relacionan muchas veces con la batalla de Maipú, ya que San Martín se paraba en un sauce que había gigante y de ahí con un catalejo miraba cómo se desarrollaba la batalla antes de intervenir, se tocó la campana. Y esta campana algunas noches repica sin estar físicamente ahí porque la sacaron hace casi 25 años. Guardias, secretarias y administrativos estuvieron ahí y presenciaron fenómenos inexplicables. Estos fenómenos paranormales los siguen viviendo familias chilenas, casas que viven con miedo y angustia por esos extraños acontecimientos. Porque habían ruidos molestos, porque habían situaciones extrañas. Los juguetes de mi hijo pequeño se activaban sin mediar provocación alguna. Apenas uno ya empieza a ingresar a este lugar, se siente un frío muy extraño. Nosotros sentimos cosas acá. Las casas embrujadas parecen no solo ser historia de algo pasado, ya que en algo así como una película de terror se transformó el hogar de Lorena en Ñuñoa.
Nunca antes había experimentado situaciones paranormales, pero desde hace un tiempo, a través de un reportaje de 24 horas, contó toda la verdad. Era una sensación muy rara, como de que hubiese alguien que andaba tirando cosas, que andaba molestándonos, que no nos dejaba dormir y no sabíamos qué era. La sensación era de profundo temor, era una sensación de que había algo que no te permitía dormir. Precisamente a las 3 de la mañana, extrañamente los juguetes se activaban sin reparo alguno. Los crucifijos caían por la nada y la habitación de su hijo adquiría una temperatura muy fría. Lo peor era que se estaba volviendo costumbre que todos nos encontrábamos a las 3 de la mañana en el departamento haciendo distintas cosas y obviamente el humor no era el mejor, porque esto se fue acrecentando. En la comuna de Providencia, el caso de Patricia es muy similar. El frío excesivo en el inmueble y ruidos fuera de lo común le han cambiado su vida diaria. Nosotros sentimos frío en algunas zonas de la casa, de repente sentimos un frío muy intenso, se nos pierden las cosas que nosotros hemos estado usando segundos antes y le vamos a buscar y ya no están. Se nos queman las ampolletas sin causa, se han hecho todos los trabajos eléctricos, se ha renovado la ampolleta, los cables y siguen quemándose igual. ¿Es posible que ocurra este tipo de acontecimientos? ¿Qué buscan los supuestos espíritus que no nos dejan en paz? El último fantasma que se fue el de una Lola, una vecina que se suicidó. Y fue como una muerte muy violenta en la que tuvo ella, entonces por lo mismo ella quedó estancada aquí. ¿Energía negativa? ¿Pesadez? ¿Muertes trágicas? ¿O simplemente eventos paranormales? Lugares que no son armónicos, que por años han vivido el karma de ser una casa embrujada. Sucesos más allá de lo real, misterios de la ciudad sin descubrir. Hay muchísimas casas y casonas que están, entre comillas, embrujadas. Se habla de aparición de espíritus, de ruidos. Estamos con el profesor Hugo Cepeda, también con César Parra. ¿Qué tal, César? Muy buenos días. Hola. Pero antes de conversar con ustedes, muchachos, quiero ir con Bernie Middleton, que está justamente con la dueña de una casa que está justamente viviendo y experimentando fenómenos paranormales. Bernie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. ¿Se imaginan, Cristian y a todos en sus casas, que sientan temblor, que las paredes se muevan y nadie más lo sienta en todo el país? ¿O que sientan sombras o objetos se caen? Eso es lo que ha vivido Marisol por los últimos 15 años. Marisol, muchas gracias por estar con nosotros y quiero que nos cuentes un poco cuál fue el último suceso que me contaste que viviste hace 2 semanas que ha sido el más impactante. Mira, fue que pensamos que estaba temblando, un terremoto. Fue algo así bien violento porque empezaron a temblar las ventanas, sonaban fuerte, la cama se movía. Prendí la televisión para ver la hora, eran las 2:40 de la mañana y a ver si había algún registro de movimiento, pero nada. Después vimos en la página de internet para ver si había algún registro. No, nada. Pregunté en mi trabajo. No, nunca hubo terremoto ni temblor. Entonces eso fue como el acontecimiento más pesado que hubo en la casa. Exactamente, y nosotros cuando entramos acá, profe Cepeda, el frío y una especie de viento se siente por los pies, como que hay una corriente. Marisol, ahora nosotros vamos al sector de la cocina, que es donde tú sientes más presencia, más ruido, donde ves una sombra siempre. Sí, ahí generalmente las visitas que vienen a la casa ven pasar una sombra negra. Y la chiquitita también ha visto en el baño y acá en la cocina esa sombra negra que se pasea por estos lados. Y acá en la cocina que esta puerta se abre, se cierra, se siente en la noche, siempre entre las 2
y 4 de la mañana. O sea, siempre ocurre más o menos a la misma hora y todos los días. Siempre a la misma hora, entre las 2 y las 4 abren los cajones, abren la llave y acá se han echado a perder los televisores, los artefactos. Siempre ocurre más o menos el mismo fenómeno en este lado. Pero mira, por ejemplo, estos cajones son los que tú dices que se abren, lo escuchas que se abren, y uno para poder abrirlo, de verdad es difícil, ¿no? Es llegar y abrirlo, están un poco trancados y tú lo sientes. Así, de esta forma, esto los mueven, así. ¿Benny? Cuéntame, Mari. Sí, ¿y lo ha grabado alguna vez Marisol estos hechos que se abren los cajones? Eso. Se han quemado. Y las ampolletas las he tenido que cambiar. Un televisor que tenía acá se quemó. Y he recibido lo técnico para que revisen y no hay problemas de electricidad. Oye, lo que nos preguntaba Mari, que tratábamos de conversar antes, si tú has podido grabar esto durante la noche, el mismo temblor que sentiste, que ella me decía que los vidrios se movían muy, muy fuerte también. Sí, la verdad que el miedo y el asombro no me permiten en realidad ponerme a grabar porque me asustan demasiado. Entonces me quedo paralizada, la verdad. Claro. Profe, no sé si usted nos estaba escuchando, que lo que también pasa acá es que los perros se ponen a ladrar alrededor de las 2 de la mañana cuando empiezan a sentir estas presencias. O sea, casi todas las presencias son alrededor de las 3, pasadito las 2 o pasadito las 3 o a las 3. ¿Es así más o menos? Exactamente, son entre 2 y 4 de la mañana. Entre las 2 y las 4 de la mañana, Mira, siempre. Ya, siempre. ¿Qué indica eso, profesor, ese horario? Lo que significa eso es un horario muy importante. A ver. Porque cuenta la tradición y las personas estudiosas al respecto que este tipo de fenómenos se producen justo en una presencia cuando son malévolos, contrario a la hora de la muerte de Cristo. Él falleció a las 3 de la tarde. Entonces la hora del diablo es a las 3 de la mañana. La famosa hora del la diablo. Famosa hora del diablo. La hora muerta también. La hora muerta. Entonces eso es muy común. Profe, en este tipo de casos, si se llegase a ver que efectivamente es algo maligno, ¿el tipo de limpieza que se debe hacer es distinto a si fuera algo bueno? Por supuesto que si es algo bueno no necesita hacer limpieza. Pero si es exactamente un espíritu maligno, bueno, lo que yo siempre recomiendo es precisamente hacer un exorcismo, una bendición especial en la casa, llamar, si son católicos, a un sacerdote, si son evangélicos, a un pastor, para que realmente ellos desinfecten la casa a través del auxilio de la religión. Ahora viendo Hugo ahí, ¿sabe cuál es el problema? La curia se ha vuelto muy escéptica también. Sí, es muy difícil convocarlos hacia el lugar. Hay dos problemas ahí. Que muchos sacerdotes no creen. No creen, claro. No creen. Pero la curia no puede decir eso. Pero entonces el problema es que ordenan exhaustivas investigaciones. Claro. O sea, la Iglesia Católica no se pronuncia sobre estos casos, sino que puede realizar exhaustivas investigaciones, sobre todo escuchando la ciencia. Primero hay que llevar precisamente a un médico, un psicólogo, y después otro arquitecto que examine la construcción, que no haya ser un problema de cambio de temperatura que muchas veces ocurre en una casa y que esto le produce estos efectos. El problema es que eso puede durar incluso meses o años. Exactamente. Esa evaluación. Ese es el problema, ¿sí? Profe, no, lo que pasa también es que lo que Marisol nos contaba, que tiene una nieta chiquitita de 4 años que también a veces siente algo, sale corriendo muy asustada. ¿Qué es lo que ella siente precisamente acá en esta misma mesita que nosotros estamos? Sí, ella ha visto también algo de negro y por eso se asusta, porque ve una sombra negra sin cara. Ahora hay una cosa que se puede hacer. Evidentemente, para un exorcismo hay que proceder, como indicaba César, una serie de situaciones que la Iglesia decreta. Pero claro, una bendición no. Una bendición no es necesario tanto trámite. No. Claro. Puede ir un sacerdote para bendecir el lugar, bendecirlo precisamente, y también yo recomiendo en estos casos presencia de agua bendita, cuando ir a conseguir la agua bendita, y no es que yo sea supersticioso, pero con la ramita, una ramita que sea o de melisa o de ruda, y que con eso se haga la bendición, que haga sí, profesor. Y hay otras contras que son milenarias, que son el tema de la sal. La sal, sí. Y el tema del hierro también. El hierro. Bueno, César, profesor, precisamente la Berni está con una persona que se dedica a limpiar casas que se encuentran cargadas con espíritus. Berni. Exactamente, nosotros estamos acá con Marcelo Araya. Marcelo, venga por favor, que ha estado recorriendo la casa bien en silencio todo este tiempo.
Marcelo del grupo de Energía y Alma, tú has estado... Venga para acá, Marisol. Cuéntanos, ¿qué es lo que has sentido acá y qué se puede hacer? Mira, la verdad es que ya desde afuera, desde el pasaje, se siente el estómago bien revuelto, ganas de vomitar, un olor bastante fuerte y denso. Y aquí dentro, sobre todo en los pasillos, se siente un viento helado muy, muy potente. No solamente a la altura del piso, sino que tú vas caminando y se siente a todo tu alrededor. Vamos conversando mientras recorremos específicamente las partes en las que tú dices que se siente más el aire. Pero quiero que describas un poco, porque el profesor siempre nos ha dicho la importancia de los malos olores. Es un olor azufroso. Eso sí, pregúntale al señor Araya, ¿qué tipo de olores? Nauseabundo, pastoso, que es cuando un tejido vivo se descompone, o azufroso, que es cuando hay cierta presencia diabólica. ¿Cuál tipo de olores más o menos se pueden distinguir ahí? Por lo general la gente piensa que es olor, ponte tú, a alcantarilla. Eso no es común en cualquier lugar, en cualquier casa. Si a esto le vamos empezando a sumar distintas cosas que van pasando en el lugar, ponte tú, yo escuché que aquí siempre había alguna persona enferma. Mira, siente acá la temperatura. De hecho, yo les dije que a los más escépticos que trataran de sentir con sus manos. ¿Se siente, Bernie? Y se siente un cambio de temperatura bastante significativo. Claro, exactamente. Uno, en este pasillo precisamente, yo cuando llegué acá era bien escéptica, no creía. Yo le dije también a Marcelo, pero de verdad que la diferencia de temperaturas, por ejemplo, acá al ingresar al pasillo se siente una especie de corriente por los pies, Marcelo, que llama la atención, que no es normal, que no se siente en todas las partes de la casa, incluso si es que cerramos todas las puertas y las ventanas. Y el olor también lo sientes. Además, si se ponen a pensar, todos ustedes han tenido problemas en sus equipos, ha habido interferencia en las señales, y todas estas cosas sumadas te dan cuenta de que en este lugar realmente está pasando algo, por lo menos, extraño. ¿Y qué puede ser eso? Bueno, se sienten bastantes energías negativas en toda la casa, sobre todo en la parte de abajo de esta casa. Y la mayor concentración se siente en una de las habitaciones del fondo. ¿Y podemos ir a esa habitación? Y además habría que saber de quién es la habitación, si es de la niñita o de las personas mayores. Claro, bueno, ¿de quién es? La niña con mi hija, la chiquitita con mi hija. Ellas son las que duermen ahí. Perfecto. ¿Profe, tiene alguna relación, algo que ver quién habita en la pieza? Sí. Este paréntesis, ¿la niñita es bautizada? ¿Es bautizada? No está bautizada todavía. No. Ya. Mi hijo tampoco. Ya vamos a hacer un comentario ahí, respecto ahí. ¿Sí? Eso es típico. O sea, debiesen bautizarlo. Porque evidentemente el bautismo purifica a la persona, la hace hijo de Dios y la sustrae de la influencia del demonio desde el punto de vista de la religión. Así que evidentemente que el bautismo es importantísimo aquí. Bernie, es ¿ella muy común religiosa? este caso. Perdón. Sí, dígame nomás. No, quería que Bernie le preguntara a la señora Marisol si ella es religiosa. No sé. Yo sí, de hecho empiezo a rezar el Salmo 91, porque por el susto, y tengo la Biblia abierta en las habitaciones. ¿Y no ha también, pensado en sí. bautizar luego Yo a la soy niñita? ¿No Sí, ¿sí? hay que hacerlo. Van No, y a acá cambiar también las tiene... cosas. Claro, tienes un Cristo, acá también tienes varias señales y hay algo, profe Cepeda, que también a mí me llama mucho la atención, que Marisol nos contaba que ella antes de llegar acá era muy feliz, vivía muy feliz con su marido y llegó acá y de un día para otro comenzaron los problemas, su marido se enfermó, falleció, usted también, y siempre hay alguien enfermo en la casa constantemente. ¿Ella sabe quiénes sí. eran los dueños anteriores de esa casa? Sí, sé quiénes son y ellos viven en el sur. Es un matrimonio ya de edad que viven en el sur. Que yo sepa más antecedentes de que alguien haya fallecido acá en la casa, no. ¿Y no sabes si esas personas, algún vecino que te haya contado que esas personas hayan sufrido también sucesos de este tipo anteriormente? ¿Los que vivían antes ahí? No, la verdad que no tienen idea de si ha pasado algo acá. La verdad que yo por temor no comento mucho por fuera lo que ¿Qué sucede. antigüedad tiene la casa más o menos? Tendrá sus 30 años. 30 años. César, igual llama Mínimo. la atención que acá hay una mezcla, porque hay apariciones de una persona en las tinieblas, sin rostro, como nos han contado, y también hay cosas más físicas, más obvias, como cajones que se abren, el temblor de las ventanas.
¿Qué puede estar pasando en la Es casa? que ahí lo que me pasar, parece por ejemplo, impresionante el tema de este sismo que Marisol reporta. A todo esto, hola Marisol, ¿cómo estáis? César, acá. Hola César. Hola. Marisol, hay una cosa que me llamó la atención, el tema que tú dijiste que esto empezó hace 15 años. ¿Algún hecho Sí. significativo o coincide con tu llegada a la casa? Mira, lo que pasa es que antes que nosotros llegáramos a esta casa era como todo feliz, casa feliz. Pero en esta casa como que empezaron discusiones, enfermedades. De hecho, mi marido se fue. Después con los años volvió a la casa y acá se enfermó y se murió, le dio cáncer. Después sobre la misma me da cáncer a mí. Y siempre hay alguien enfermo en la casa. Y también hay algo que a mí personalmente me extrañó, que acá Marisol, en esta parte donde están estas plantas, había un damasco que daba muchas frutas cuando ustedes llegaron, y poco a poco se fue echando a perder, se fue secando, y ahora esto es lo que queda. Ese árbol se secó junto con, cuando se enfermó mi marido, se fue muriendo junto con él. Hasta que él falleció y el árbol también murió. ¿Qué significa eso, César? Bueno, básicamente estamos hablando de que no es la casa, profesor. Básicamente el emplazamiento de la casa. El lugar, el terreno. El parece, terreno, porque justamente. Este nuevo dato que tenemos respecto del, Claro. del Damasco es eso. O sea, no es solamente la casa. No sabemos eso, ni ella tampoco lo va a saber. Pero eso es muy típico, que cuando comienzan a secarse lentamente los árboles, comienza a decaer la misma familia. Es como un hecho común, nos está afectando a ambos. Ahora, otro caso que puede haber, que sería una conjunción, no es que sea causa uno del otro. Eso es movida de cajón y todo. Puede parecerse un fenómeno poltergeist. Hay un elemento poltergeist Poltergeist en que- castellano quiere decir espíritus ruidosos fundamentalmente y Espíritus traviesos. burlones, ¿Ah? Y eso puede, exactamente, pero no es necesario que ocurra. Eso es importante también. Perdón, Marisol, si estás ahí todavía. El tema de los fenómenos poltergeist, estos temblores, de la apertura de cajones, ¿eso es reciente o también desde el que llegaron a vivir ahí? El temblor fue de ahora último, pero los ruidos de la casa, de abertura de cajones, eso es de siempre. Y lo último también que ocurrió, que en la ventana, también entre las 3, 4 de la mañana, empezaron a silbar en la ventana. Se sentían silbidos y no había nadie afuera, ni ladraban los perros tampoco. En la experiencia que tenía Marisol en su casa, los fenómenos van aumentando. ¿Qué pasa en otros lugares emblemáticos, por ejemplo, que conocemos? El Hospital San José. Siempre se ha dicho que hay espíritus que penan. ¿Cuál es tu experiencia, César, con eso? Mira, a ver, en el fondo el Hospital San José, bueno, yo no lo denominaría el Hospital de la Muerte, pero sí hay que decir que es un ejemplo único en el mundo porque tiene 3 portales de paso directo al cementerio. Eso es notable ya desde cualquier punto de vista turístico, etcétera. El hecho es el único caso que yo conozco. Ahora bien, ahí estuvo la presencia del cólera. De hecho, fue levantado a raíz del cólera Y después en la 1883. Y posteriormente se pensó en derrumbarlo en un momento, profesor, en 1888. Y luego sigue con el tema de la tuberculosis hasta mediados de la década del siglo XX, más o menos 1950. Ahora bien, de que hay leyendas emblemáticas, por supuesto que las hay. Pues está, por ejemplo, el famoso doctor Ceruti, que se dice que se aparece en los pasillos. ¿Se parece para qué? Mira, básicamente nosotros llegamos ahí y creíamos que Ceruti era una leyenda urbana. Después, curiosamente, vino un nieto de este señor Ceruti y nos confirmó que efectivamente su abuelo había trabajado en la época de la tuberculosis en ese lugar. Y se aparece en un pasillo, obviamente que es un espectro, él va a estar ahí, haya un testigo o no. Y él aparece todavía atendiendo, como visitando salitas de estos inexistentes pacientes que ya no están. Está también, por ejemplo, la famosa enfermera de rojo que se aparecía en los tiempos de las urgencias del Hospital San José. A ver, aquí se me va a caer el carné, pero si chocaba una Recoleta Lira y se colapsaba la urgencia, ahí aparecía esta chica, rubia, ojos azules, ceñida con un vestido rojo, y empezaba como a calmar a la gente que iba llegando. Era un fantasma bueno, y no se le ha vuelto a ver obviamente desde el cierre del hospital porque ya no hay situaciones de urgencia.
Hay otros sectores que obviamente también son un poquito más densos, etcétera, especialmente los últimos pabellones que fueron desocupados. Y hay un caso muy emblemático. Recuerda usted, profesor, que allá también ejercieron las famosas Hermanas de la Caridad. De la Caridad, exactamente. Sí. A propósito de Sor Vicenta Rondizoni, que las encabezó en un momento. Y lo más extraordinario que era hija del general Rondizoni. Era hija demás, justamente del general Rondizoni, que le da el nombre a la estación del metro. Y esa es la que dice que se aparece de vez en cuando. Fumando. Sí, cosa muy rara. Sí, cosa muy curiosa. Y se habla mucho de esta monja fumadora. Usted, profesor, ha estado varias veces ahí, ¿no? Sí, he estado allá y he tenido una experiencia bastante fuerte. Me hablaron de la capilla. Entré a la capilla, vi la capilla bonita, todo ordenadita, las bancas. Al fondo estaba precisamente los santos, entre ellos la fundadora de la Caridad, por un lado, y San Vicente de Paul, que es precisamente el fundador de las monjas de la Caridad. Y al rato, ¿pero qué pasa aquí? Mire, dije, aquí se ven ruidos y movimientos. Hagamos la prueba. Salimos, cerramos la puerta y nos quedamos paseando delante, más o menos unos 5 metros de la puerta de la capilla, cerrada por todos lados. Y más o menos como a los 20 minutos vamos dentro, porque oímos algunos ruidos. Entramos, estaban todas las bancas desordenadas. Todas, absolutamente todas. Wow. Entonces esto me llamó mucho la atención. Qué fuerte. Exactamente, eso es una cosa. Y la otra cosa también que pasa, que a veces, estando en este lugar y en otro lugar también, el otro San José también en particular, y escuchar que al lado de uno pasa como alguien que va arrastrando los pies, como que va con zapatilla a levantarse, que no se levanta mucho los pies. Es el sonido. Es el típico sonido de personas que agonizan. Pero a mí me pasó cuando fui, que nosotros también fuimos a grabar allá al hospital, que lo único que sentimos, estuvimos 7 horas allá, en la noche, fueron ruidos de zapatitos de niños, como corriendo niños. Fuimos 3 personas las que lo escuchamos y en una de las ocasiones se pudo grabar el sonido de ¿En cuál de los dos? ¿El de aquí, el lado del cementerio general? Sí, o el del cementerio general. Sí. Niños Bueno, puede ser que sí. Y además, como decía anteriormente, hay una puerta especial para trasladar a los difuntos para allá. Y hay una cosa que hay que destacar. Murieron cerca de 30 monjas al cabo de 20 o 25 Eso hay que años. señalarlo también. Hubo 30 monjas mártires que mueren. Y señoras aristocráticas de Santiago que hacían trabajo de enfermeras, de chateras ahí para ayudar a los pobres enfermos. También murieron varias. Era un caso, porque la muerte de tuberculosis es la más terrible de todas, porque es una muerte, ¿cómo le voy a decir? Una muerte ansiosa, una muerte degradante, que a uno lo hace decaer. Por eso es que los románticos eran siempre, morían de tuberculosis. Entonces ellos saben que van a morir. No saben cuándo, pero saben que están condenados. Ahora bien, fíjate que hay un suceso que es como derivado de la presencia del Hospital San José, que el tema de que se descubre el año 2003, en la realizando labores de construcción de la Costanera Norte, cerquita más o menos del hospital por Domingo Santa María, una fosa con 6.000 cadáveres. ¡Wow! ¿Qué? Y eso tenía que ver con lo siguiente, don Hugo, usted lo debe saber. Solamente pasaban hacia el cementerio los muertos de cólera que eran de clase media, media alta. Pero los pobres del cólera se iban a una gran fosa común que fue redescubierta el año 2003 durante las labores de construcción de la Costanera Norte. 6.000 cadáveres, 6.000, que todavía permanecen ahí.